En general vamos a trabajar con la suma y el producto usuales, a menos que les indiquemos lo contrario. Entonces, con esto en mente, vamos a seguir trabajando. Consideremos un subconjunto particular de un espacio vectorial. Le vamos a pedir a ese subconjunto que sea un espacio vectorial en sí mismo. Tiene un nombre especial, subespacio vectorial de un espacio vectorial B. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un subconjunto de un espacio vectorial para que sea subespacio? Bueno, ya vieron ustedes en teoría que tiene que ser el conjunto ese distinto de vacío. Además, tiene que ser cerrado para la suma, la suma que hayan definido, obviamente, que vamos a considerar las convencionales a menos que se indique lo contrario, y cerrado para el producto por un escalar. Con esto en mente, cerrado para la suma, ¿qué significa? Tomo dos elementos del conjunto S, cuando los sumo, ese elemento vuelve a estar en el conjunto S, cerrado para el producto por un escalar. Tomo un escalar, un elemento del conjunto S, los multiplico, el resultado vuelve a estar en el conjunto S. Consideremos, por ejemplo, el conjunto S de matrices con coeficientes reales de 2 por 2, los elementos de la diagonal principal son iguales y el resto de los elementos son 0. Este conjunto es un subespacio vectorial de las matrices reales de 2 por 2. Bueno, habría que chequear estas tres condiciones. S es un conjunto distinto de vacío. ¿Hay matrices de 2 por 2 que tengan esta forma? Claro que sí, podemos dar una multiplicidad de ejemplos. ¿Es cerrado para la suma? ¿Qué significa esto? Si tengo dos matrices que vivan en S, o sea, dos matrices cuyos elementos de la diagonal principal sean iguales y el resto sea 0. Acá tenemos otra, del mismo estilo. Cuando la sume, me va a dar una matriz cuyos elementos de la diagonal principal son iguales y el resto es 0. O sea que va a vivir en este conjunto. O sea que es cerrado para la suma. Y cerrado para el producto por un escalar. Tomo un escalar cualquiera, alfa, c, y lo multiplico por una matriz genérica que viva en este conjunto S. Cuando haga el producto, el resultado, la matriz resultado, ¿va a vivir en este conjunto? Sí, satisface las condiciones. Entonces, como se cumplen las tres cosas, el conjunto es un subespacio vectorial del espacio vectorial R2 por 2. Lo que es interesante es que como estamos trabajando con la suma y producto habituales, es necesario, para que un conjunto S sea subespacio vectorial, que el elemento nulo, el vector nulo del espacio vectorial viva en él. Es una consecuencia de estas dos condiciones. Entonces, podría haber chequeado yo primero si el elemento nulo de este espacio, que no es más que la matriz nula de 2 por 2, estaba en el conjunto. Si no hubiera llegado a estar, acá sí va a estar porque cumple que estos dos son ceros y estos dos elementos son iguales, 0 también. Pero si no hubiera llegado a estar en otro ejemplo, yo ahí puedo decir que el conjunto no es subespacio vectorial. Eso les va a servir para descartar. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Por último, es muy importante que consideremos los subespacios que hay en R2 y en R3. Con las operaciones usuales de suma y producto, encontramos que el conjunto formado solamente por el vector nulo, en ambos casos, es un subespacio de R2 o R3 respectivamente.
Las rectas que pasan por el origen, toda recta que pasa por el origen también va a ser un subespacio de R2 o R3. Todo R2 es un subespacio del mismo R2, todo R3 es un subespacio de R3, y se le agrega los planos que pasan por el origen a los subespacios de R3. Es muy importante que tengas en cuenta cuáles son los subespacios de R2 y R3. Cualquier subespacio de R2 o R3 tiene que ser alguno de estos. Siempre estamos hablando de las operaciones usuales.